Dale. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Unión Industrial por la invitación, a la Unión Industrial de Entre Ríos, por supuesto también, en este día tan especial donde celebramos un aniversario, un día más de la industria y por supuesto también un aniversario para nuestra Unión Industrial Entrerriana. Y orgulloso, por supuesto, que hayan elegido nuestra provincia para conmemorar esta fecha. Yo creo que no hay casualidad tampoco. Nosotros somos un pueblo en Entre Ríos con una enorme cultura del trabajo, del esfuerzo, del mérito, y conscientes como pocos de que sin industria, como decía Pellegrini, no hay nación. Mi abuelo también unos años después decía, sin industria no hay trabajo, así que celebrar este día es muy importante. Tenemos en nuestra provincia ejemplos contundentes de nuestra capacidad industrial. Acá nomás cerca, en Crespo, tenemos la capital nacional de la avicultura y un lugar en donde al amparo de la avicultura crecieron industrias muy competitivas que demuestran que somos probablemente la provincia con mayor capacidad de transformación de proteína vegetal en proteína animal y que eso, por supuesto, requiere mucho valor agregado y ahí también tenemos un enorme potencial. En San Salvador, un poco más lejos, tenemos el lugar donde se industrializa el 75% del sector arrocero. Está en Concordia, que es la capital nacional de la citricultura, hoy devenida en la ciudad con mayor cantidad de pobres del país, pero que en algún momento también fue una ciudad en la cual de manera creciente se desarrollaron muchas industrias vinculadas también al citrus. La metalmecánica, en donde tenemos un enorme potencial, la industria farmacéutica, la industria del conocimiento. En todos estos rubros tenemos un enorme potencial que está durmiendo una larga siesta. La industria está en el ADN de los entrerrianos y está en el ADN también de todos los argentinos. Tenemos un potencial sin límites y lo que tenemos que preguntarnos es entonces por qué nos empeñamos en ponerle límites a este potencial desde el Estado. Los que tenemos mi edad vivimos al menos una docena de largos procesos recesivos. Los que tenemos la mitad de mi edad, los que tienen la mitad de mi edad, vivieron la mitad de su vida en recesión. En los últimos 100 años vivimos con un promedio anual, del 100% de inflación. Tenemos una de las mayores cargas impositivas del mundo. Hay un estudio de la Unión Industrial sobre los 30 países que concentran prácticamente el 90% del Producto Bruto Mundial, que nos pone en el primer lugar en términos de presión impositiva. Y por supuesto, nuestra provincia no es una isla, en Entre Ríos también estamos entre las provincias con mayor carga impositiva, lo que se refleja en algo dramático para nuestra industria, que es la boleta de luz, ¿no? La carga impositiva que va sobre la boleta de luz es la más alta del país. No puede ser que contratar un empleado en nuestro país implique para una pyme poner en riesgo el patrimonio. No puede ser que se pare la industria porque no hay acceso a importaciones de insumos básicos. No quiero vivir en un país en el que tenemos que felicitar a un funcionario que nos dice que nos va a permitir importar insumos básicos por un par de días. No es el país que queremos nosotros. No puede ser que la mitad del tiempo de un industrial, de una pyme, la tengan que dedicar, en lugar de mejorar su competitividad, tener nuevos mercados, a lidiar con las trabas burocráticas que le imponen los estados nacionales, provinciales y muchas veces también municipales. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué llegamos hasta acá? Y la respuesta es clara. Muchos años de populismo, la teoría del péndulo, vamos de un lugar hacia el otro, cambios de rumbos permanentes, crecimiento exponencial del gasto público, pero un Estado cada vez menos presente, corrupción,
clientelismo. En definitiva, lo que nos falta es claramente un proyecto de desarrollo nacional. Y alguna vez lo tuvimos, y doy fe de eso. Hubo un momento en que las ideas desarrollistas se impusieron en la Argentina. Y dos personas, allá por la década del 60, soñaron un proyecto de país industrial. Yo me crié con esas dos personas. Muchas veces me imagino cómo vivirían, qué sentirían ante la explosión tecnológica con la que estamos conviviendo en esta época. Inteligencia artificial, robots, drones. Y siempre llego a la misma conclusión. Evidentemente estarían tremendamente concentrados en la necesaria transformación de nuestra educación para no perder el tren. La empresa IBM presentó recientemente un informe que indica que de acá a 3 años, 1.400 millones de personas, 1.400 millones de personas van a tener que reentrenarse para no perder su empleo en manos del crecimiento de la inteligencia artificial. Vamos a necesitar cada vez más ingenieros, científicos, especializados en inteligencia artificial, en biotecnología, en nanotecnología, en biomasa. Ahí va a estar de ahora en más la clave del desarrollo. Y nosotros estamos muy mal en este aspecto, muy mal. En Entre Ríos solamente el 13% termina en tiempo y forma el secundario. 1 de cada 2 alumnos no termina la escuela secundaria y estamos en el lote de las peores provincias en términos de calidad educativa de las pruebas Aprender de 6º grado. ¿Se puede revertir esto? Por supuesto que sí, sin duda. Hace falta decisión política para priorizar a la industria, decisión política para priorizar el campo, decisión política para priorizar sobre todo a la educación. Todo lo que esté vinculado con el empleo, con la generación de empleo de calidad en el sector privado, tiene que ser la prioridad del Estado, porque ahí está la clave del éxito y del progreso de la Argentina. Y en ese sentido no podemos ser dubitativos ni poco claros en cuestiones fundamentales que hacen al desarrollo de las naciones y de las provincias. No podemos ser dubitativos o poco claros respecto al cumplimiento y al respeto de la ley. No podemos ser poco claros respecto al respeto a la propiedad privada. No podemos ser dubitativos respecto al cumplimiento de los contratos. O no podemos ser poco claros respecto a que los que invierten y los que generan trabajo en la Argentina no son los enemigos. Tenemos que terminar con la idea del Estado como una agencia de empleo para los políticos. La gente vive angustiada, y acá lo hemos visto en el informe del panel anterior, con un nivel de pobreza que pocas veces se ha visto en la Argentina, sin certezas de nada respecto al futuro, en un mar de incertidumbres, y la política no puede vivir en otra sintonía. No puede vivir en otra sintonía. Por eso el próximo gobierno nacional y provincial tienen que ser el más austero que se recuerde en nuestra historia, sin lugar a dudas. Y nosotros, los políticos, tenemos la responsabilidad de terminar con el verso. Tenemos que explicar con lujo de detalles qué vamos a hacer si la sociedad nos da la responsabilidad de llevar adelante los destinos del Estado, cómo lo vamos a hacer y con qué equipo vamos a llevar adelante ese desafío. Nosotros venimos trabajando hace años en un programa de transformación para Entre Ríos. No menos de 400 profesionales y técnicos vienen trabajando desde hace mucho tiempo en un programa de desarrollo, en un programa de transformación, que básicamente tiene 3 ejes. El primero es generar condiciones para que aumente la inversión y el empleo en el sector privado de nuestra provincia. El segundo eje tiene que ver con terminar con los privilegios y la corrupción. Y el tercer eje tiene que ver con impulsar el desarrollo, la innovación y las exportaciones. En el primer eje, vinculado con las condiciones para el trabajo, tenemos algunas cuestiones más importantes que voy a plantear en este poco tiempo que tengo. La primera tiene que ver con la energía, que todos sabemos que es una restricción para el crecimiento de nuestras empresas, de nuestras pymes, y en consecuencia el crecimiento del empleo de calidad en la provincia.
No podemos convivir con una energía que es la más cara del país. No es de casualidad entonces que las inversiones nos pasen como alambre caído y vayan a provincias vecinas. Menos aún siendo generadoras de energía, como somos los entrerrianos a partir de Salto Grande. Por eso tenemos que exigirle a la Nación el reintegro del 100% del producido de la energía de Salto Grande. Hoy le vendemos al sistema interconectado a un precio 3 o 4 veces inferior al que tenemos que después comprar esa misma energía. Y tenemos que bajar los impuestos, por supuesto los provinciales, también las tasas municipales. Y también yo presenté un proyecto en la Cámara de Diputados para bajar el IVA. La energía es clave para el desarrollo de nuestro sector industrial. Tenemos que bajar los impuestos. Tenemos que bajar los impuestos empezando por los más distorsivos, y a nivel provincial está claro que el más distorsivo es ingresos brutos. El compromiso nuestro es bajar 0,5 puntos porcentuales cada año a partir de la sanción de nuestro primer presupuesto. Tenemos que retomar ese espíritu que tuvimos la gran mayoría de los dirigentes de la Argentina cuando firmamos el consenso fiscal, el último gran consenso fiscal, allá por el 2017, que tuve el honor de conducir. Tenemos que bajar también los impuestos en el registro automotor. No puede ser que tantos entrerrianos vayan a patentar sus autos, sus camiones a provincias vecinas, que tienen tasas de menos de la mitad que la nuestra. También ahí tenemos un compromiso que en 4 años vamos a tener al menos la misma tasa que las provincias vecinas. Necesitamos también, para generar más empleo, más desarrollo industrial, más inversiones, un enorme esfuerzo para la simplificación administrativa y para la eliminación de la burocracia. Algunos ejemplos. La eliminación de la guía ganadera provincial, con un acuerdo con el SENASA, ya lo tenemos trabajado. Otra restricción muy importante para nuestro sector industrial son los años que duran a veces los permisos ambientales para cualquier tipo de emprendimiento. Tenemos que terminar con los privilegios y la corrupción, y esto está muy vinculado, estrechamente vinculado a la necesidad de tener un Estado con equilibrio en sus cuentas públicas. Hay muchos recursos que se drenan a través de la corrupción y los privilegios de la política. Por eso vamos a impulsar una ley de acceso a la información pública, una ley de ética pública. Queremos que todos los funcionarios tengan la obligación de presentar sus declaraciones juradas a nivel provincial, ¿no? Por supuesto, un régimen de extinción de dominio como tienen otras provincias para recuperar los bienes de la corrupción y de los narcos, un proyecto de ficha limpia para los candidatos en todos los órdenes de nuestra provincia. También otro de los ejes pasa, como dije, por el desarrollo, la innovación y la inversión en infraestructura. La prioridad en infraestructura tiene que ser la conectividad. En primer lugar, la física. Nuestras rutas están destruidas. Hay desidia en la mantención de nuestras rutas y eso está estrechamente vinculado con el desarrollo del empleo y la inversión. Por supuesto, también los caminos rurales. Hay que comprometer, si nosotros lo vamos a hacer, a ejecutar al menos el 30% del impuesto inmobiliario rural en la mejora y en el mantenimiento de nuestros caminos rurales. Y por supuesto necesitamos obras nacionales. Yo lo he hablado con nuestra candidata, con Patricia Bullrich. Necesitamos transformar la Ruta 12 en una autovía o al menos en primer término en una ruta segura. Necesitamos también ampliar el complejo Victoria-Rosario. Necesitamos un nuevo puente. Después de 60 años necesitamos otra interconexión entre Santa Fe y Paraná, y esos son todos compromisos que hemos tomado del que puede ser el próximo gobierno nacional. Necesitamos aumentar la conectividad. Somos una provincia sin conectividad, y esto lo sufrimos todos cuando atravesamos nuestras rutas, cuando vamos de pueblo en pueblo. Perdemos total conexión. Móvil, internet, bueno, ahí también
hay un enorme trabajo y un esfuerzo conjunto con el Gobierno Nacional para lograr superar esa restricción para el desarrollo y para la generación de puestos de trabajo. Necesitamos poner en valor nuestros parques industriales. Y ahí el Estado tiene un rol fundamental en los accesos, en las rutas, en la provisión de gas, de energía trifásica, en las plantas de tratamientos de efluentes. Faltan muchísimas plantas de tratamiento de efluentes en nuestros parques industriales. Y también impulsar dentro de los parques industriales naves industriales para microempresas, microemprendimientos familiares que por sus características, por sus condiciones, no cumplen con los requisitos que normalmente se les pide en un parque industrial. Hay que tener un tratamiento especial para esos microemprendimientos. Necesitamos contemplar la enorme dificultad que significa hoy para cualquier joven obtener el primer empleo. Yo presenté una ley en el Congreso de impulso al primer empleo joven y esa ley la tenemos que complementar con una ley provincial que también genere incentivos impositivos y formación para esos jóvenes que tienen que enfrentar ese tremendo desafío de conseguir su primer trabajo. En esto de basta de verso, de explicar con claridad qué, cómo y con quiénes lo vamos a hacer, hay que explicar que las transformaciones que necesita la Argentina, que necesita nuestra provincia, requieren de un volumen político que las impulse y las sostenga en el tiempo. Yo fui ministro del Interior, de probablemente el gobierno más débil del último siglo. Un gobierno que tenía 1/3 de los diputados de su color político, 1/5 de los senadores, y solo 5 gobernadores sobre 24, y cantidad escasa también de intendentes. Yo sé lo que es lidiar con la necesidad y la decisión de impulsar reformas estructurales, pero no contar con esa base de sustentación política para implementarlas y llevarlas adelante. Hay que explicar cómo se van a llevar adelante las reformas que necesita la Argentina. Yo alcancé a escuchar en el panel de los referentes económicos de las distintas fuerzas cierta similitud en términos de lo que plantearon que necesita la Argentina. Bueno, el oficialismo va a tener que explicar también a nivel provincial por qué está dejando pasar el tiempo para implementar esas ideas que tienen supuestamente respecto a lo que hay que hacer para salir de esta situación de tanta complejidad en la Argentina. Lo mismo nuestro gobierno en la provincia, que hace largos 20 años nos gobierna. Y los demás vamos a tener que explicar cómo vamos a hacer esas reformas, sobre todo con qué músculo político, con qué acuerdos políticos, con qué búsqueda de consenso vamos a llevar adelante ese tremendo desafío de transformar la Argentina y puntualmente transformar nuestra provincia. Rogelio, para ir cerrando. Cerrando. Sí, por favor. En ese sentido hemos, de alguna manera, generado en Entre Ríos el espacio de mayor amplitud de la Argentina. Juntos por Entre Ríos tiene 30 partidos políticos o agrupaciones políticos que la componen. Una convocatoria con mucha amplitud y mucha generosidad, entendiendo ese volumen político que requieren las transformaciones que hacen falta para que nuestra gente viva mejor. Y, por supuesto, hace falta también mucho sentido común, humildad para no creerse dueños de la verdad, sentido común para escuchar a la gente que tiene ese sentido común que muchas veces le falta a la gente, vocación de servicio. Y yo estoy convencido, y quiero de alguna manera también lograr convencer a los demás de que tenemos un enorme potencial en Entre Ríos y un enorme potencial en la Argentina para volver a brillar, para ponernos de pie y para volver a soñar en grande. Muchas gracias. Bueno, Rogelio, te agradecemos mucho tu presencia aquí. La verdad que ha sido enriquecedora. Una última pregunta te quería hacer con respecto a lo que fue todos estos paneles, ¿no? Vos decías
es como que nosotros tenemos la sensación también de que estamos sobrediagnosticados. Todos sabemos los problemas que tenemos, todos sabemos por dónde ir, cómo ir. Y creo que hay una clave muy importante en el cómo, ¿no? Y en el cómo quise entender que hablaste también sobre los consensos cuando te tocó participar como ministro y que no tenían esa... seguramente quien sea el próximo gobernador ganará por muy poco o por muy poca diferencia, o todavía hay un final abierto que nadie sabe, digamos, ¿no? Porque el crecimiento que ha tenido Libertad Avanza a nivel nacional y demás, en alguna medida está marcando otro contexto político. Simplemente una última reflexión de cómo pensás trabajar de esta manera con las otras fuerzas políticas y sobre todo con el oficialismo actual, ¿no? Bueno, como decía recién, ¿no? Tenemos la obligación desde la política de explicar cómo vamos a hacer las reformas que supuestamente o sobre las cuales supuestamente hay algún consenso, como el que escuchamos hoy en los paneles. Lo que tenemos que explicar, o algunos tienen que explicar, es por qué no las llevan adelante ahora que tienen el poder, y un poder realmente importante. Mayorías en el Congreso, mayorías en el poder territorial, en gobernadores, en intendentes. Y los que no estamos en el gobierno tenemos que explicar cómo podemos construir ese volumen político necesario, no solo para impulsar esas reformas, sino para sostenerlas en el tiempo, que es igual de importante. Bueno, en el caso de Entre Ríos, cuando uno toma en cuenta la última elección, en el caso nuestro de Juntos por Entre Ríos, tendríamos mayoría en la Cámara de Diputados porque hay una cláusula de gobernabilidad. Nosotros ganamos en 13 de los 17 departamentos, con los cuales también tendríamos mayoría en el Senado, y triunfamos en la mayoría de los municipios, con lo cual también tendríamos esa lógica de correlación entre las ideas nacionales, probablemente provinciales y también municipales, que fueran todas por el mismo camino, apuntando al mismo norte. Independientemente de esa realidad que probablemente tengamos a partir del 10 de diciembre, yo creo que los consensos son necesarios aun cuando no los necesitas. Entonces, yo creo que hay que trabajar esos consensos a partir del diálogo, aun cuando tengan la mínima cantidad de diputados, senadores que se requieren para sacar adelante una ley. Hay que ir más allá de eso. Hay que trabajar en consensos de tal magnitud que nos aseguren salir de esta teoría del péndulo. Porque cuando uno hace una reforma, y nosotros en la Argentina las hemos sufrido, y esas reformas no se hacen con el consenso necesario, con el consenso que requieren, las contrarreformas que vienen después nos dejan en un lugar peor parados que cuando empezamos con esa reforma. Y tenemos muchísimos ejemplos en esta dirección. Así que, independientemente de que si la gente nos da la responsabilidad, después de largos 20 años de gobernar nuestra provincia, probablemente tengamos los números que se requieren para llevar adelante las reformas que hemos presentado en la campaña y que vamos a seguir presentando en esta campaña para la elección general. Yo soy un convencido, y además en mi vida política lo he probado, que la búsqueda de consenso a través del diálogo tiene que ser una parte fundamental de cualquier acción de la política. Bueno, muchas gracias.